Muy buenas tardes. Con este video quiero compartirles una síntesis del capítulo 7 del libro Comunicación Lingüística. Para ello voy a proyectarles, a compartirles en mi pantalla una presentación que elaboré con el fin de que vayamos siguiendo la huella de lo que voy exponiendo. En primer lugar, en este capítulo se hace énfasis en la necesidad de desarrollar una comunicación de tono persuasivo. Eso significa que la comunicación debe realizarse a partir de bases éticas, es decir, siguiendo ciertos principios y sobre todo respetando la libertad de criterio y a las demás personas. En primer lugar, entonces, se establece la diferencia entre persuadir y manipular. Persuadir significa argumentar, es decir, fundamentar racionalmente alguna idea que se tenga, una tesis. Yo quiero defender una idea de la que estoy convencido, entonces apelo a la razón, a las pruebas, a la lógica, y a partir de ello, en lugar de querer imponer o demostrar que tengo la razón, a través de un discurso persuasivo yo trato de encontrar consensos. ¿Qué significa consenso? Significa lograr acuerdos, que todos lleguemos a ponernos de acuerdo sin necesidad de llegar a frases violentas o a imposiciones que a todas luces pues coartan la libertad de las demás personas. Por eso es que la persuasión siempre implica respeto. No solo respeto por las ideas propias, sino sobre todo respeto por las ideas ajenas. En contraparte, y tristemente lo que más se acostumbra en nuestra sociedad, se encuentra la manipulación. ¿Qué significa manipular? Significa imponer un criterio. Es decir, partir de la torpe y estúpida idea de que yo tengo la razón absoluta y que voy a demostrarle a los demás que no la posee. Entonces, en lugar de buscar argumentos, yo busco maneras de apelar a la intuición, a la irracionalidad del receptor, lo muevo a sentimientos, a emociones fugaces, hedonistas, que no tienen mucho sentido. Pensamos en manipulación, por ejemplo, cuando un político intenta convencer a sus potenciales votantes de que es la mejor opción. Generalmente en nuestro medio no apela a argumentos, no apela a persuasiones, sino apela a engaños, como los últimos presidentes que hemos tenido. Todos han hecho eslóganes que apelan más al lado intuitivo, emocional del votante y no al lado racional, lógico, pensante de las personas. Por eso se dice que en la manipulación se parte de la unilateralidad. Unilateralidad significa soy yo quien tiene la razón y no me importa qué ocurre con los demás. Soy unilateral porque solo me preocupo por mis propios argumentos. Entonces, en el fondo, la manipulación es una ofensa. En primer lugar, es una ofensa a la inteligencia. Es decir, solo pensemos en cualquier forma de publicidad y veamos si no tratan al receptor como un estúpido. Qué sé yo, cuando venden una moto con una mujer semidesnuda enfrente, pues parten de que el potencial comprador es un estúpido que solo se deja arrastrar por los instintos y por la hipervaloración de lo sexual. Entonces, la idea es que el futuro abogado se forme dentro de la persuasión, es decir, que desarrolle su inteligencia de manera tal que permita arribar a consensos a partir del respeto mutuo. Eso significa entonces que persuadir implica actuar con ética. Actuar con ética significa respetar los valores humanos, los principios fundamentales en los cuales la sociedad se basa para construirse de forma armónica. Existen 3 criterios que debemos seguir para establecer que nuestro discurso es ético, es decir, que se sostiene éticamente. En primer lugar, un discurso es ético cuando apela a los valores humanos consagrados. Eso significa que, por ejemplo, yo puedo emitir un punto de vista siempre y cuando este punto de vista de alguna manera parta del respeto a la libertad,
parte del respeto a la diversidad, del respeto a la conciencia, a la educación, a todos los valores que nos caracterizan como sociedad. Si yo emito un discurso que va en contra de esos valores, definitivamente estoy actuando fuera de la ética. Solo a mí se me ocurre en este momento el ejemplo de Donald Trump, que justamente, y obviamente Yamatei en nuestro lado, siempre parten de valores que de alguna manera descartan lo filosófico y se meten en el embrutecimiento emocional de las personas. Por eso, un discurso es éticamente sustentable cuando acude y apela a los principios filosóficos más profundos, cuando apela a la razón, cuando apela a la inteligencia de quien va a recibir. Por lo tanto, es éticamente sustentable un discurso que pone en la balanza a lo humano como un valor máximo para realización social. El segundo criterio para establecer que un discurso es éticamente sustentable es el de lo provechoso. Un discurso será provechoso cuando lo que incluye de alguna manera acarrea beneficios, pero beneficios mutuos, es decir, tanto para el emisor como para los receptores, para el receptor según sea el caso. Por ejemplo, una cadena de supermercados que engaña a sus clientes para su propio beneficio, obviamente ahí está traicionando el criterio de lo provechoso, porque se supone que debe ser provechoso para ambos. Por lo mismo, un discurso es éticamente sustentable cuando el provecho es incluyente, es decir, que no excluye a unos para beneficiar a otros. El tercer criterio para establecer que un discurso es éticamente sustentable es el diálogo. Dialógico significa apertura, apertura al diálogo. Yo estoy emitiendo un discurso, una opinión, un punto de vista, pero estoy apelando a elementos racionales, estoy apelando a una inteligencia o a las inteligencias que están enfrente de mí y con las cuales yo puedo conversar. Por eso yo tengo que ser respetuoso. Respetuoso significa saber que estoy hablando a otras personas que pueden tener un criterio distinto y que por lo tanto merecen ser escuchadas así como yo lo estoy siendo en este momento. Y finalmente, lo dialógico implica lo consensual. Consensual significa consensos, significa acuerdos intersubjetivos. Yo soy ético en un discurso cuando busco consensos, no busco imposición de mi punto de vista. Es posible que al final mi punto de vista pueda prevalecer o que con pequeñas modificaciones sea el preponderante, pero eso no se puede saber. Incluso de antemano uno debe partir también de la posibilidad de que uno no esté en lo correcto y que haya otros razonamientos, otras personas que puedan tener un criterio distinto y yo debo estar abierto a esos otros principios y a aceptar que en algunos aspectos yo puedo estar equivocado, posiblemente en todos. A eso se le llama lo dialógico. Entonces, la ética de la persuasión tiene que partir de lo filosófico, de lo provechoso y de lo dialógico. Desde la antigüedad clásica, griega y latina, se establecieron tres momentos o tres fases en la estructuración de un discurso: inventio, dispositio y elocuntio. Inventio significa que un discurso persuasivo, un texto persuasivo, surge cuando hay la necesidad de defender una tesis. Por ejemplo, imaginémonos a las organizaciones de la diversidad sexual, se vieron en la necesidad de argumentar a favor de una tesis que les incluyera plenamente como ciudadanos con el total uso de sus derechos. Esa necesidad implicó tener claro que era indispensable defender un punto de vista y que ese punto de vista seguramente iba a chocar contra una visión ya establecida socialmente y que definitivamente no iba a sentir como una nueva postura, una nueva visión de la realidad. A eso se llama inventio, cuando surge la necesidad, cuando yo me doy cuenta que tengo un punto de vista que merece ser argumentado, reflexionado y criticado para ser debatido socialmente. Dispositio es la fase en donde se planifica, es decir, ya se le da
cuerpo y consistencia a una tesis. Tesis es la defensa de un punto de vista. Es decir, yo planifico una tesis cuando de alguna manera reúno elementos argumentativos, racionales, lógicos, que me van a permitir demostrar que la tesis que yo estoy defendiendo pues tiene fundamentación. Y la tercera fase es la de la elocutio, que significa la fase de la creación en sí. En este caso, si se va a hacer por escrito, pues la fase de la redacción. Y en el caso de que se fuera a hacer un discurso oral, pues la fase de la oralidad, de la emisión oral del discurso. Por supuesto, en esta fase es en donde se debe enriquecer cualquier discurso a partir de recursos retóricos. Recursos retóricos no significa solo adornos, metáforas para darle fuerza, para darle elegancia, no. Significa de todos modos buscar elementos que puedan ser convincentes y que puedan apelar a la mente creativa que está enfrente, escuchándome o leyendo. Entonces, los recursos retóricos son algo así como la mejor manera de establecer un clima textual que favorezca la comunicación. Bueno, una vez claras las tres fases, empezamos explicando qué es la planificación. Se planifica un discurso cuando se analiza la audiencia. ¿Qué significa audiencia? Audi significa escuchar, pero en el caso más genérico de la persuasión se refiere a el receptor. Entonces, cuando yo escribo un discurso persuasivo, tengo que saber a quién me estoy dirigiendo. ¿Quiénes van a ser mis receptores? ¿Qué tantas personas me van a leer o a escuchar si fuera un discurso oral? ¿Cuáles son sus características, sus intereses, su estrato social, su país de nacimiento, sus intereses? Esos intereses justamente se refieren no solo a los intereses más generales del público, sino sobre todo a los intereses en concreto. Si yo voy a planificar, una clase acerca de la ortografía, entonces tengo que buscar dentro del público, dentro de mis lectores, dentro de mis estudiantes, por qué puede ser interesante para un estudiante entender la ortografía. Bueno, una vez aclarada la audiencia, partimos, como lo explicamos ampliamente en el capítulo 4, partimos de la elaboración de un bosquejo. Esto yo creo que ya no necesita mucha explicación, ya estarán hasta cansados de lo mismo. Un bosquejo es una guía, debe ser flexible en el sentido de que debe irse adaptando conforme uno avanza en un escrito, en un texto, surgen nuevas cosas, surgen elementos que no habíamos considerado antes o incluso pueden desaparecer algunos aspectos que habíamos considerado como importantes en primer lugar, pero que al final terminan no siendo. Y por lo tanto, un bosquejo también es una especie de preíndice, es decir, es un índice anticipado, una guía que me va a servir terminado el discurso, incluso para hilvanarlo, para redactarlo de tal manera. Muy bien. La introducción, el momento clave para emitir un discurso, ya sea textual o oral, es el de la introducción. ¿Por qué? Porque a través de la introducción nosotros tratamos de captar la atención, tratamos de buscar algo que pueda interesar, que sea del interés del público, que como ya vimos en la ética de la persuasión, que apele a los sentimientos más profundos, más nobles, más humanos. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de captar la atención a través de estos aspectos. Luego también, por medio de la introducción, nosotros tratamos de establecer la manera en que se va a conducir el tema. Es decir, tratamos de aclarar a nuestra audiencia cómo se va a desarrollar el tema, de qué manera lo vamos a enfocar, si le vamos a dar un enfoque de esta manera, un enfoque jurídico, un enfoque político, un enfoque, etc. Luego, también a través de la introducción, nosotros como oradores o como redactores, necesitamos que el público, el lector o la audiencia se identifique con nosotros. Es decir, que comprenda que nuestro interés es común, estamos compartiendo algunos intereses y que por lo tanto en ese diálogo que queremos establecer,
tenemos elementos en común. Eso mismo conlleva la confianza. Un receptor que se identifica con el orador o con el redactor, definitivamente confía en él y a partir de eso se abre a los argumentos que pueda recibir. Recordemos que en nuestra sociedad generalmente nos cierra, nos encierra en nosotros mismos y generalmente también en nuestra sociedad se parte como de la desconfianza. Entonces, crear a través de la introducción un clima de confianza permite a que psicológicamente el receptor se conecte y establezca bases anímicas para escuchar. También a través de la introducción se plantean los antecedentes del tema. No podemos entrar a desarrollar un nuevo tema en frío. Tenemos que recordar, por ejemplo, en un libro, cualquier libro, ustedes pueden saber que siempre un primer párrafo pues, puede decir, como vimos en el capítulo tal, la persuasión es tal y tal cosa, como establecimos anteriormente, etc. Esos son los antecedentes. Igual, por ejemplo, si fuera un discurso en una sala de audiencias o en un juicio, pues los antecedentes serían todos esos datos que puedan ser relevantes y que de alguna manera puedan ayudar a que se comprenda el mensaje. Finalmente, otra de las funciones de la introducción es la de fijar el tono. Fijar el tono significa dejar explícito desde qué perspectiva voy a abordar la temática que estoy invitando a que se escuche. El desarrollo de una forma sencilla se puede explicar a través de una trilogía que proviene de la dialéctica, del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico plantea que siempre un punto de vista implica una tesis, una proposición. Yo propongo algo. Si recordamos el ejemplo que decía acerca de las organizaciones de la diversidad sexual e imagináramos que alguno de ellos quiere desarrollar un discurso relacionado con el respeto a sus integrantes, pues entonces eso sería una tesis. Tesis sería entonces un punto de vista y generalmente existe la necesidad de emitir un punto de vista cuando la realidad actual, lo que se llama statu quo, lo niega. Es decir, cuando lo que voy a decir se opone al statu quo. Statu quo sería la situación actual, como se encuentra hasta ahorita. En el capítulo yo aludo mucho al ejemplo de la Sociedad de los Poetas Muertos, donde el protagonista está, a través de sus acciones emite una tesis que significaría la educación se ha deshumanizado o ha sido siempre deshumanizada. Y eso se enfrenta al statu quo, que sería la antítesis. La antítesis sería como que la defensa de lo que ya existe, de lo que ya está. Statu quo significa estado actual, o sea, así como están las cosas ahorita. Por ejemplo, en educación, antítesis, la situación actual es la de procesos deshumanizados, en donde se irrespeta al estudiante, en donde se ve al estudiante como una especie de caso vacío al que hay que llenar de cosas, y que esas cosas que son conocimientos, y que el docente pues es el gran sabio que les va a llenar de esos instrumentos. Entonces la educación se deshumaniza, por eso la tesis, en el caso de la Sociedad de los Poetas Muertos, de Keating, es que el profesor debe humanizar, debe relacionarse con los estudiantes desde el más profundo respeto, desde el más profundo amor que se pueda tener. Finalmente, la síntesis sería pues la puesta en pugna entre tesis y antítesis. ¿Cómo se pone esa pugna? ¿Cómo se establece esa lucha de opuestos? Justamente a través del análisis de las cargas de prueba. ¿Qué son las cargas de prueba? Pues los argumentos, las fundamentaciones de la que parte tanto la tesis como la antítesis. Si regresamos al ejemplo de la inclusión de la diversidad sexual, pues la síntesis intentaría rastrear las bases más profundamente humanas de la tesis, que sería todos somos seres humanos, todos como personas merecemos ser respetados, ser aceptados plenamente, porque somos valiosos como personas.
Esto es una tesis filosófica que proviene desde el siglo XVIII y que atraviesa toda la historia de la filosofía. Bueno, entonces, ¿cuál sería la antítesis? El statu quo. El statu quo significaría, en el caso de este ejemplo, no, solo existen dos géneros y que son determinados sexualmente por las características biológicas. Entonces, ese statu quo parte de una visión puramente biologicista, de una visión conservadora, religiosa, excluyente, que no analiza las profundas raíces de la diversidad sexual. Entonces, la síntesis se encarga tanto de establecer los fundamentos, la validez de cada una de las proposiciones, como de ir descartando o incluyendo nuevas. ¿Estamos? Entonces, a eso se llamaría el desarrollo. Muy bien, les agradezco la atención. Espero que esto sea de algún interés para ustedes, que les pueda servir de algo. Estamos en la mejor disposición para aclarar cualquier duda. Hasta pronto.